Entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Bienvenido, David, de nuevo a Método Dasai. Hola, Robert, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo otra vez. Hoy vamos a hablar de cómo transformar tus emociones a través de la respiración. Y como hay personas que igual no te conocen, no te han escuchado en la anterior entrevista, te voy a repetir la misma pregunta que hago a todos mis invitados. David Medina, ¿quién eres y cómo ayudas a las personas? Pues mira, acercándonos al tema de hoy, yo soy David Medina y una de mis principales actividades profesionales es la terapia y la formación de psicólogos y terapeutas en un método que se llama Hakomi. Hakomi es un método de autodescubrimiento a través del cuerpo, ¿sí? Para descubrir como los hábitos y creencias que nos pueden estar limitando y para ver cómo funcionamos en la vida, básicamente. Y claro, con la respiración, yo ahora hablábamos justo antes de entrar, con la respiración ya van para 30 años de trabajo respiratorio personal y durante un tiempo fue también profesional, porque yo he sido profesor de yoga durante 15 años y he trabajado mucho también trabajos respiratorios con personas, ¿no? De diferentes tipos que, bueno, no sé hasta dónde llegaremos hoy para ver. Y hoy la idea sería como presentar esta propuesta de la respiración como herramienta de autodescubrimiento. ¿Sí? ¿Cómo podemos...? Ya está, David, vamos al lío. Venga. Respiración como herramienta de autodescubrimiento. Exacto. Sí, porque las personas, los trabajos respiratorios que se hacen a menudo pues son para conseguir ciertas cosas, ¿no? Se hacen como ejercicios de respiración. Y también una de las formas, de las maneras en las que se puede utilizar la respiración es como herramienta de autoobservación. La respiración nos está contando en todo momento cómo estamos, qué está pasando, cuáles son nuestros cambios emocionales, nuestros cambios de pensamiento, nuestros cambios de estado de ánimo, nuestros cambios de demanda física. Sí, entonces ahí la respiración nos va a contar siempre cómo estamos. Te va a contar dónde estás bien, dónde no estás tan bien. Te va a contar, ¿sí?, en qué estás pensando, cómo te estás sintiendo en cada momento. Y es muy potente, o sea, es muy potente el ir observando la respiración momento a momento para ver qué nos cuenta. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué me está contando la respiración? Trabajamos mucho la respiración desde 3 áreas que justamente tú me estás empezando ya a hablar, que es la biomecánica, ¿vale? ¿Cómo respiramos? ¿Qué elementos mecánicos estamos aplicando? En la bioquímica, ¿cómo afecta en nuestra química interna esa buena o mala respiración, la respiración disfuncional? Y la emocional. Entonces, ¿nos puedes poner un pequeño ejemplo de esas 3 partes, las 3 patas? ¿Cómo las ves tú? ¿Cómo? ¿Puedes repetirme esas? Sí, por ejemplo, esos ejercicios de oxigenación, que sería la bioquímica, sí. Esos ejercicios del sistema nervioso, que realmente luego va a esa parte emocional, es decir, que todo está muy relacionado. Y una persona cuando respira o cuando empieza a tener problemas, no se da cuenta de estos detalles que estamos empezando a hablar ahora. Exacto. Uno de los trabajos más habituales respiratorios es esto, ¿no? Es hacer como ejercicios de oxigenación. Es ir mejorando la capacidad de oxigenación que tenemos en momentos determinados, ¿no? Y ahí pueden estar ejercicios de respiración como muy diversos, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, podemos usar, así como la respiración es involuntaria, ocurre y refleja nuestros estados del sistema nervioso, también podemos incidir en el sistema nervioso a base de respirar de ciertas maneras, ¿no? Si yo quiero relajar el sistema nervioso,
pues ir haciendo, por ejemplo, una respiración más lenta, una respiración más lenta, con expiraciones más largas, que vayan como relajando el diafragma, que hagan que la respiración pueda ser más amplia y más lenta. Ahí estaríamos incidiendo en el sistema nervioso, además también de quizás oxigenando, ¿no? Pero también podríamos utilizar la respiración para activar el sistema nervioso. Si estamos que desde nuestra intención Exacto. podemos conseguir unos resultados espectaculares, por lo que me estás diciendo. Claro, exacto. Podemos incidir. O sea, la respiración tiene esa doble cualidad, ¿no? De ser un proceso involuntario, automático, inconsciente, ocurre por sí mismo y está reflejando todo lo que nos está pasando, y al mismo tiempo también es una actividad que puede ser voluntaria. O sea, nosotros podemos incidir de manera voluntaria en la respiración. Tan simple como ahora quiero inspirar más aire, o quiero expulsar más, o quiero vaciar, ¿no? Y puedo incidir voluntariamente en cómo está ocurriendo la respiración. Entonces, de ahí vienen todas esas dos vertientes. Por un lado, me puede enseñar cómo estoy, si yo la observo, y por otro lado, yo puedo influir en cómo estoy, si hago una práctica, ¿no? Muy bien, ya estamos en esa consciencia. Y entonces vamos a pensar en cómo afecta la respiración a nuestro cuerpo. ¿Cómo afecta? Claro, ahí, ¿cómo afecta la respiración a nuestro cuerpo? La respiración es el principal alimento, ¿no? Y el aliento primero que nos convierte en seres vivos, ¿no? Que decía ahí el Génesis. Entonces, es el alimento básico, el oxígeno. Sin oxígeno, muy poco tiempo podríamos sobrevivir. Yo soy muy malo recordando fechas, fechas y números, pero tú probablemente sabes cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sin respirar. Pues pocos minutos, ¿no? En realidad. O algunos minutos, nada más. Con lo cual es el alimento básico para estar vivos, ¿no? Y entonces ahí eso va a tener un efecto importantísimo. Porque en cuanto tengamos una respiración que no proporcione ese alimento básico, vamos a empezar a tener pérdidas de todo tipo. Lo primero en capacidades, que puede ser como casi automático. Si la respiración se te paraliza, pierdes tus capacidades porque no llega oxígeno al cerebro. Y puedes empezar a no pensar con claridad, a no darte cuenta a no poder procesar lo que te dicen, lo que tienes que hacer, a no poder tomar decisiones. Y eso puede ocurrir casi de manera automática, ¿no? ¿Por qué? Porque por el cambio en la respiración. Luego podemos ir hablando así algo más sobre eso, ¿no? Por eso, observarnos, darnos cuenta de qué está ocurriendo en la respiración nos puede dar muchas claves. Claves que hasta ahora se nos podían estar pasando, podían ser inconscientes, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que a veces yo pueda quedarme en la respiración congelada. Hay gente que me dice, me doy cuenta que me quedo sin respirar durante un montón de tiempo. ¡Wow! Darse cuenta de eso es mucho, y también es importante como ver qué vamos a hacer con ello si de repente eso se está convirtiendo en algo habitual, ¿no? Claro, esa observación implica parar, ¿no? Parar, por ejemplo, en una cola en un supermercado, en un transporte público, en el que tendemos a ¿qué? Yo el primero, a tac, distracción. Entonces, claro, cuando digo he hecho tac, quien no nos esté viendo, es tac, saco el móvil, ¿no? Deberíamos intentar volver a tener ese poder de observación que es en tiempos, todos los días, en tiempos muertos, entre comillas, poder parar y observarnos, aunque no estamos parados, estamos haciendo cosas, pero poder observar cómo está esa respiración y cómo afecta a nuestro cuerpo. Siguiente pregunta. Cambios en la respiración. Esos cambios emocionales, sistema nervioso, sociales, o sea, puede haber un montón de cambios. ¿Qué nos puedes contar, David, con esta observación? La respiración cambia momento a momento, cualquier pequeña otra cosa que cambia dentro de nosotros. Un cambio, un pensamiento que tenga una cualidad distinta va a hacer cambiar la respiración. Un pensamiento que nos active o relaje el sistema nervioso va a cambiar la respiración. Un cambio de estado de ánimo va a cambiar la respiración.
un pequeño gesto facial va a cambiar la respiración. Eso ya como mínimo. Y esto es muy fácil de comprobar. Yo he hecho muchas veces y la sigo haciendo, ¿no? Una práctica que es, si paramos un momento, como tú decías, ¿no? Y nos observamos un rato y ver cómo está ocurriendo la respiración por sí misma, ¿no? Esto precisamente es una de las prácticas más raras entre comillas, ¿no? Porque a menudo hacemos ejercicios de respiración y no sé cuántas veces nos paramos simplemente a mirar cómo está ocurriendo la respiración por sí misma, ¿no? Entonces, si paramos y miro cómo está mi respiración y veo cómo está y veo, ¿qué ocurre si la dejo estar como sea que esté, sin pretender nada? Y luego ¿qué pasa si yo introduzco un pensamiento? Si yo me imagino en lo alto de una montaña teniendo un paisaje muy amplio, ¿de qué cambia la respiración? Y si luego me imagino en un ascensor lleno de gente, que está petado de gente, va a cambiar la respiración. ¿Sí? A menudo cambia a amplitud. Cuando tenemos una imagen mental de amplitud, también hay amplitud en la respiración y a que se reduzca cuando tenemos una imagen mental de un espacio reducido. Eso es lo más habitual que ocurre, pero cambia. En cuanto cambias el pensamiento, cambia la respiración. Claro, esto hace no mucho estuvimos dando una charla a ASMAVI, la Asociación de Asmáticos Graves del País Vasco, y entonces intentábamos explicar desde Método Lasai, haciendo una visualización de una pista de despegue de un avión, en el que el avión era su ataque de asma. Entonces, cómo a través de la visualización, como ellos detectan en su cuerpo que va ese asma, ese ataque, va a despegar, cómo a través de la visualización intentar que ese asma no despegue, es decir, que ese ataque de asma o de ansiedad o de pánico, a través de una respiración, llegues a controlar que no despegue y se quede ahí y no te afecte en tu día a día y no llegues al hospital, porque estas personas tienen un ataque de asma y se tienen que ir al hospital. Totalmente. Y también, o sea, imagínate si estás pensando y entreteniendo imágenes mentales y un discurso, por ejemplo, de una discusión con alguien, ¿sí? Cuando tenemos pendiente una discusión o hemos tenido una discusión y estamos dándole vueltas y tenemos esa imagen, eso se va a reflejar en la respiración como si estuviéramos viviendo esa discusión ahora. ¿Sí? Y lo va a hacer la respiración. Tú estás pensando en tu discusión y entonces la respiración lo va a reproducir, ¿no? De alguna manera. Y esto también me lleva a otra cosa, ¿no? Que los gestos faciales, por ejemplo, que se reflejan en nuestros estados de ánimo y emociones, también afectan la respiración y es muy fácil verlo. Porque otra práctica muy interesante es decir, pon cara como de que estás muy enfadado. Y pones cara como estás muy enfadado y la respiración se pone cortita, arriba, rápida. ¿Sí? Y luego si pones un gesto facial como de paz, también la respiración se pacifica. Y entonces luego a veces propongo, pon gesto facial como de si te estuvieras empezando a enfadar. Y es alucinante cómo cambia la respiración con el pequeño gesto de que me estoy empezando a enfadar, ¿no? Vale, entonces, un segundo. Entonces, esto como es bidireccional, muy interesante porque yo estoy pensando en algo y mi respiración lo reproduce, ¿no? Si estoy enfadado, mi respiración es respiración de enfado. Pero claro, si yo me siento enfadado y empiezo a hacer una respiración de calma, esto es bidireccional. También la respiración puede afectar a mi estado emocional y mental. Y ahí está donde, por un lado, podemos autodescubrirnos con la respiración qué nos está pasando, pero también podemos transformar a través de la respiración. Vale, ahí nos estás dando un superpoder que gracias a través de ¿quién? De ese nervio vago, nosotros estamos diciéndole a nuestro sistema nervioso que se desactive o se active a través de, por ejemplo, como tú estás diciendo, un cambio facial. Entonces, si nuestro nervio vago no está trabajado, no está activado,
el camino va a ser mucho más lento o casi inexistente, y esa manera de poder desde la intención cambiar esa emoción va a ser mucho más lenta o incluso ni va a existir, no va a dar tiempo a que ese avión no llegue a despegar, podríamos decir. Exacto. Y entonces ahí entra cuando podemos conocer y podemos tener como una especie de estrategia inteligente con la respiración, ¿no? A través de irnos descubriendo nuestros hábitos respiratorios y nuestros hábitos de pensamiento y de emoción que se van a reflejar en la respiración, podemos tener prácticas que vayan a, pues a veces, o a contrarrestar o a compensar. Pongo un ejemplo, ¿no? La vergüenza es una emoción que puede también producir rabia interna, pero a menudo produce congelación, parálisis, ¿no? Y entonces esta emoción y esta parálisis lo que hace es paraliza también la respiración, congela el músculo diafragma. Congela el músculo diafragma, congela la musculatura del pecho, congela la musculatura de la cara y nos quedamos así y a veces casi sin respiración, ¿no? Y esto es algo que muchas personas nos ocurre y ni sabemos que nos ocurre. Entonces, por un lado, descubrir que nos ocurre es muy importante. ¿Por qué? Porque digo, si yo sé que este ha sido mi caso, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que la vergüenza me paraliza, ¿cómo puedo hacer para desparalizarme? ¿O cómo puedo hacer para contrarrestar o para compensar ese déficit de oxígeno que me produce el que yo entro en estados de vergüenza, pues habitualmente o inconscientemente, ¿no? Entonces, claro, si yo sé que esto me ocurre y no lo puedo evitar porque, me ocurre, pero puedo ir identificando cuándo me ocurre, cómo me ocurre, ¿para qué? Para, por ejemplo, desbloquearme desde la respiración. Darme cuenta que me estoy quedando congelado y empezar a respirar más ampliamente, ¿no? Incluso en una reunión de trabajo digo, ya me está ocurriendo tal. Y desde la respiración empiezo a movilizar el diafragma. Entonces empiezo a hacer lo opuesto de esa congelación. Y entonces, o puedo, si tengo el contexto apropiado, puedo moverme, hacer respiraciones más vivas. Sí, me puedo ir a dar un paseo, mover, o sea, ir a andar y a hacer respiraciones amplias, profundas, vivas. Y entonces eso me saca del estado de congelación. Y entonces salgo del estado de vergüenza. Es la vergüenza, trauma, porque al final... trauma es lo mismo, funciona igual. Personas, situaciones nos va a generar una vergüenza determinada, un bloqueo. A través de esas imágenes mentales que hemos hablado antes, podemos contrarrestar ese momento de bloqueo y utilizando herramientas de respiración desactivadoras en un momento dado. En este caso, desactivadoras. En otro momento podemos hacer activadoras. Exacto. Podemos conseguir, esto ya no es un superpoder, es conseguir estar bien, ¿no? O sea, que no nos afecte todo ese run diario que nos puede afectar, ese bloqueo de situaciones constantes con la parte laboral de un compañero, un jefe, un cliente, con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, que hay padres y madres que les activan mucho esa parte de la vergüenza y del trauma sus propios hijos. Y entonces eso va a llegar, oyentes, nos llega a todos, porque eso es imposible que no te llegue si no lo trabajas antes, pero una vez que te llegue, desde la observación, desde esas imágenes mentales, esos gestos faciales, podemos conseguir que a través de una herramienta, una técnica de respiración, de desactivación, consigamos estar bien. Claro, si nos observamos atentamente, vamos a ver qué tendencias tenemos y en qué momentos, ¿no? Porque entonces, si tenemos una tendencia a la hiperactivación, y me activo enseguida por las razones que sean, ¿no? Sí, y yo digo, joder, qué rápido me pongo aquí, a nada que tal, se me acelera la respiración, se me hace muy corta, muy alta. Bueno, entonces sería, ¿cómo diseño yo mi estrategia inteligente con la respiración, ¿no? Sabiendo lo que me pasa, sabiendo mis hábitos, entonces si yo tiendo
a la hiperactivación, ¿cómo haría para hacer una práctica que calme, ¿no? Vale, ponnos un ejemplo. Que desactive. Para desactivar si alguien que nos está escuchando dice, pues es que a mí me pasa muy a menudo. ¿Qué podría hacer, David? Vale. Además, yo como me las conozco, todos los estados, el de hiperactivación, el de hipoactivación, el de... Bueno, hacemos una cosa. Danos un ejemplo para cuando tenemos ese bloqueo, ¿vale? Para desactivar. Y otro ejemplo para las personas que necesiten activarse, que por ejemplo van a ir a una reunión y resulta que están como muy bajos y necesitan estar, activos para dar esa charla y que todo funcione bien. Bueno, entonces, como estaba hablando de la hiperactivación, ¿no? Ahí está, si estamos hiperactivados, bueno, también hay que ver el contexto en el que estemos, ¿no? Pero sí. Yo ahí, por ejemplo, me colocaría una mano cerca del pecho, ¿no? Cerca del corazón y otra justo por debajo del diafragma y empezaría a expulsar el aire lentamente y a dejar que el cuerpo inspire lo que quiera. ¿Por dónde lo hacemos? ¿Por la nariz o por la boca? Inspirar por la nariz. Vale. Y expulsar, yo ahora si quiero relajarme, yo expulsaría por la boca, porque así relajo también las mandíbulas. Es una opción. Sí, sí. Es una opción, ¿no? Pero inspirar yo siempre por la nariz, salvo en circunstancias especiales. Y ahí alargaría la expiración y luego dejaría que el cuerpo inspire lo que necesite y luego poco a poco iría alargando la expiración y aumentando un poquito la inspiración. Si lo que estoy buscando es como desactivar, habíamos dicho, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos recomiendas que hagamos esta práctica? ¿Cuánto tiempo? Lo que puedas, claro, unos minutos. A 10 minutos sería ideal, pero en 4 o 5 minutos puedes notar ya un cambio, muy claro, muy claro. Yo esto, por ejemplo, es muy habitual ponerme las manos así, tumbarme en la cama para la siesta y poner las manos así y respirar tranquilamente. Esa es una práctica básica. Ya tenemos un ejemplo claro de qué podemos hacer en un momento de vergüenza, de activación, de un bloqueo potente. Ahora vamos a un ejemplo de todo lo contrario. Necesitamos activarnos, que a veces nos pasa. Claro, esto es lo que puede pasar con la vergüenza, que nos bloquee, nos congele y necesitemos activación. O también lo mismo si estamos bajos. Podríamos empezar por un minuto de lo mismo que hemos hecho, pero luego empezaría a prestar más atención a la inspiración y hacerla más viva, más amplia y más viva. ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué activamos? Para activarnos. Activamos el sistema nervioso, efectivamente, y el aporte de oxígeno, mayor aporte de oxígeno y activo el sistema nervioso, con lo cual hago una respiración más viva. Empiezo también a utilizar las partes altas. Haría una respiración más viva que puede marear un poquito si el aporte de oxígeno habitualmente es bajo. Esto puede marear un poquito, pero se pasa luego enseguida, incluso hasta sería buena señal de que está habiendo un mayor aporte de oxígeno, ¿sí? Entonces no sería preocupante el marearnos si lo que estamos haciendo es oxigenar más de lo que hacemos habitualmente, ¿sí? Esto, por ejemplo, esas imágenes que yo tengo grabadas de un deportista de élite que va a hacer, por ejemplo, un salto de longitud y que está haciendo una respiración rápida e incluso se está dando golpes en el pecho, ¿sería algo similar? Sí, son formas de activación. Yo acabo de decir la primera que me viene a la cabeza, ¿no? Pero yo a veces también salto, me golpeo, muevo mucho los músculos de la cara, porque claro, si los músculos de la cara se quedan congelados, la respiración se queda congelada con los músculos de la cara. Entonces empiezo a movilizar articulaciones, empiezo a movilizar los músculos de la cara, a hacer respiraciones más amplias, a moverme. Y si estoy, por ejemplo, en un contexto que me están viendo, pues entonces ya lo hago más sutil. Empiezo a mover los pies por debajo de la mesa, a mover un poquito a mover un poco los músculos de la cara y sobre todo a hacer esa activación desde la respiración.
que nadie se va a dar cuenta de que estás respirando un poco más amplio de lo que estabas haciendo un poco antes, ¿no? Ahora que estamos en un contexto de que el mundo, bueno, siempre decimos que el mundo está loco, cada generación lo va diciendo una y otra vez y se va repitiendo. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen el poder de decidir que unos estados estén en guerra o no? Con esa emoción del amor, ¿qué le dirías a esas personas que toman decisiones? ¿Qué podrían hacer con su respiración para que su estado hacia los demás sea un estado amoroso? Con la respiración. Me emociono solo pensarlo de poder tener esa oportunidad. Yo les diría, sí. Yo os diría, primer paso, vamos a parar ahí y vamos a colocar una mano en el corazón, cada uno en la suya. Y ahí estar un rato. Y respirar también cerquita de esa mano y cerca del corazón, respirando suave, que ahí ya estaríamos haciendo una práctica como tipo coherencia cardíaca que tú conoces bien. Y entonces les invitaría a conectar consigo mismos. Y les propondría después de un rato, decir, si esta mano te estuviera diciendo algo con palabras, ¿qué sería? Y probablemente va a ser algo que tenga que ver con tratarse bien a uno mismo, ¿no? Sí, es muy probable que sea, lo he hecho muchas veces. Este es uno de los gestos que yo trabajo casi, es omnipresente en mis sesiones con clientes en algún momento determinado, ¿no? Y entonces, una vez pasado un rato, le diría, o le propondría, ¿qué tal si hacemos una reflexión del estilo, trata a los demás como quisieras que te traten a ti? Y que a partir de ahí tome las decisiones. Primero, que se trate bien a sí mismo de esta manera y después ver cómo se relaciona con esa idea de tratar a los demás como quisieras que te traten a ti. Y entonces, después, empieza a tomar decisiones a partir de ahí. Ese sería mi... En las publicaciones que hacemos en Método Lhasa y en redes sociales, vamos a añadir un hashtag que sea trata a los demás como quisieras tratarte a ti mismo, ¿no? Y a ver si les llega y lo ven en su red social, en su Instagram, en su Facebook, y ahí va, y digan, me gusta. Claro, sí, esa regla de Jesús y es de sabiduría máxima, ¿no? Y por un lado es algo, para mí es un lema interno, ¿no? No siempre me puedo acercar a él, pero es un lema interno. Yo tengo el propósito de ir hacia ahí con mucha claridad, ¿no? De tratar a los demás como quisiera que me tratasen a mí. O sea, a mí me gustaría convertirme en el profesional, en ese profesional que a mí me gustaría encontrar. Si voy a terapia, ¿qué tipo de terapeuta me gustaría encontrar? Si estoy ejerciendo un liderazgo, ¿qué tipo de líder me gustaría encontrar? Y luego me encuentro con mis dificultades, y mis dificultades para lograrlo, por supuesto, ¿no? Pero como lema, como intención, sería eso, ¿no? Tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Has dicho una cosa que la verdad que funciona, porque yo me la aplico todos los días, que es nuestra parte facial. Hay un montón de problemas, de bloqueos, que nosotros a nosotros mismos no nos miramos al espejo y no sonreímos. Hay personas que no sonríen todo el día. Yeah. ¿Qué les dirías a esas personas que tienen problemas, luego son problemas de salud, que se transforman en problemas serios? Pues nuestro cuerpo nos habla, luego nos grita y luego, como no le hacemos caso, pues enferma. Entonces, esas personas que ya están con sus cefaleas, con sus problemas de insomnio, bursismo, un montón de problemas, que todo está muy relacionado con una respiración disfuncional, ¿cómo podrían hacer solo a través del cambio facial ese ejercicio de observación y de trabajo de cambio? Yo, claro, mientras decía lo de la sonrisa, digo que llamen a Robert, que miren a Robert, como eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, la cara, o sea, yo siempre digo, ¿no? Cuando el que tiene cara de vinagre es que es muy probable que esté avinagrado, ¿no? O sea, cada uno hacemos los gestos faciales que acompañan a nuestro estado interno, ¿verdad? Y eso
eso afecta o influye en la respiración, ¿no? Y que luego puede dar lugar a todas esas cosas que vamos mostrando. Y antes incluso de que empiecen a ocurrir esos problemas físicos, está en qué mood, me viene que se dice en inglés, ¿no? En qué estado de ánimo vamos con nuestra cara, ¿no? A veces también es una sonrisa congelada, quieta, sin respiración. Sí, o a veces es un gesto ahí como un gesto concéntrico, ¿no? De focalización o de como de amargurilla o de tristeza. Vamos, es muy importante conocer nuestros gestos faciales, porque nuestros gestos faciales van a determinar cómo estamos. O sea, el gesto facial no solo está expresando cómo estamos, sino que también nos va a situar en ese estado emocional. Es decir, si yo me levanto y empiezo a poner cara de amargado, pues es que la amargura me va a entrar con mucha facilidad. Y lo mismo si empiezo a sonreír, o si me río, si saludo a las personas por la calle, o allí donde voy, doy una sonrisa, ver qué hago con la cara, ¿no? Y esto es más difícil cuando estamos inmersos, concentrados en nuestros trabajos, el ordenador, el móvil, que claro, pues que vamos perdiendo visión. Los que vamos perdiendo visión vamos forzando los ojos y vamos poniendo un gesto también en la cara, o vamos haciendo así. Yo les voy a proponer a nuestros oyentes un ejercicio muy sencillo. Todas las mañanas, que todos vamos al baño, pues al baño, a hacer cosas, a hacer nuestra higiene, nos vamos a mirar al espejo. Y si no te miras, ahora mírate. Hazlo a partir de ahora, esta semana, una semana de prueba. Y mírate y sonríete y acógete y acéptate. Y piensa que ese día va a ser el día más feliz de tu vida. Luego pueden pasar 1000 cosas. Tenemos un montón de estreses que nos pueden impactar, pero esa primera intención de por lo menos tu sistema nervioso y tu respiración y tu cuerpo estén en sintonía y en equilibrio. ¿Qué te parece la propuesta? Parece genial. Eso, y observarse y ver que, claro, cómo te miras al espejo tiene que ver mucho con cómo te tratas. Entonces es un ejercicio brutal, dedicarte un tiempo para mirarte al espejo. Que nadie se asuste si en un momento dado salen lágrimas, porque eso es muy bonito. Hay que verse, hay que observarse y hay que acogerse. Vamos a seguir con la demanda física, el cuerpo. El cuerpo y la respiración. Al final nuestro cuerpo acoge toda respiración disfuncional y emocional que no esté en sintonía con nuestro equilibrio. ¿Qué sucede cuando empezamos a notar avisos en nuestro cuerpo? Hemos hablado de que nos habla, luego nos grita y luego nos enferma. O luego enferma, no es que nos enferme, enferma. Con esa demanda, cuando decimos, es que estoy a tope, ¿no? Eso lo oímos mucho, estoy a tope, estoy cansado, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? ¿Qué podríamos hacer para intentar rebajar esa sensación de fatiga física? Claro, eso ocurre por un estrés mantenido en el tiempo. O sea, un momento de demanda incrementada, un momento o un periodo de demanda incrementada es natural y es lo que hay, está bien, ¿no? O sea, si tienes que llevar por la mañana a los niños al cole, es un momento de demanda incrementada y hay que ir rápido y tienes que tal cual, y ahí se va a acelerar la respiración, está bien. Pero claro, luego si vamos al trabajo y también es todo el rato demanda incrementada y los fines de semana hacemos 1000 cosas y luego se nos alargan los periodos de demanda incrementada, eso va a tener, si no hay una reparación y un descanso, va a tener un precio físico, ¿no? Y ahí pueden empezar muchas fatigas crónicas y demás, después de un periodo de estrés que no tiene momentos de recuperación como Dios manda, ¿no? Entonces,
Claro, ahí también, una vez más, hay que observarse, ver cómo estamos y ver. Claro, yo ahí, si hablamos de la respiración, diría, vete, apaga las pantallas, cuanto antes en el día, mejor, o en la noche, ten un buen rato de que no haya pantallas, de que no haya un estímulo. Claro, si estás viendo una serie de violencia o de traiciones o tal, pues la respiración va a estar ahí. Con eso no hay descanso. Sin embargo, si paramos, hacemos unos ejercicios respiratorios, leemos algo calmante, no algo que no sea especialmente activante, y vamos calmando con la respiración. Y luego incluso cuando nos acostamos, si nos cuesta dormir, sí, se ve mucho en YouTube y en Instagram esta técnica de inspirar en contando 4, retener manteniendo 7 y luego expulsar en 8 segundos. Funciona súper bien para ir desactivando, ir cambiando el estado y dormirse, ¿no? Yo creo que hay que hacer una transición ahí que es muy importante para que luego haya un buen descanso. Y luego cuando tenemos momentos de descanso, tipo el fin de semana, lo mismo. Hay que hacer un buen break, si se puede, ¿no? De actividad para que haya recuperación. Y la respiración es que la respiración tienes tantas maneras de utilizarla que es una herramienta brutal. Una es conocerse y luego establecer una estrategia inteligente de uso de la respiración. Pues vamos a hacer una recopilación de técnicas de respiración, porque seguro nuestros oyentes dirán, estos están divagando aquí, pero a ver, yo lo que necesito es chicha. Sí, entonces, sí. Vamos a darle te voy a poner un pequeño título y tú ya ahí me lo desarrollas. Claro, yo tengo las mías, las que más he practicado. Yo tengo las que más he practicado toda mi vida y que algunas sigo utilizando y son como, claro, lo que digo yo de tener una estrategia inteligente es eso. Yo digo, para este momento uso esto según lo que quiero, ¿no? ¿Qué quiero introducir qué información quiero introducir en mi sistema, ¿no? Dependiendo de cómo estoy, ¿verdad? Respiración diafragmática. Esto era lo que te decía, si yo pretendo bajar el ritmo, si pretendo calmar el sistema nervioso, me colocaría las manos justo debajo de las costillas, o una mano aquí en el pecho y otra ahí debajo de las costillas, y expulsaría el aire lentamente y luego iría dirigiendo la respiración suavemente hacia el abdomen o hacia el diafragma incluso. Es que con lo del abdomen he visto hacer cada cosa cuando les pides a las personas que respiren con el abdomen. Sí. Exacto, he visto cada cosa que digo, por favor, no, digo, respiración abdominal, no. No. Eso, pues como dirigiendo la respiración, la inspiración hacia abajo, invitándole a que vaya hacia abajo. Y alargando la expiración, porque alargar la expiración es lo que va a permitir que el diafragma se relaje y luego se pueda expandir al inspirar. Vale. Respiración completa. Eso es. Luego, a partir de ahí, sí, además, comenzando por la anterior, iría aumentando la capacidad inspiratoria que voy utilizando. Sí, utilizando la parte baja, parte media, costal, también parte alta, teniendo como una visión tridimensional de la respiración. Y ahí hacer unas respiraciones más largas, más profundas, amplias. Esto ya no buscan solo calmar y desactivar, sino también para mí buscan que mis tejidos respiratorios sean elásticos. Trabajar la elasticidad de los tejidos respiratorios, ¿no? Trabajar esa capacidad que tiene el cuerpo de utilizar más de lo que normalmente utilizamos, ¿no? Un poco por aportar también desde Método Lasai, claro. Recordad, oyentes, que tenemos un montón de herramientas en nuestra mochila, pero que la respiración habitual en reposo debería ser una respiración diafragmática y completa. Es decir, nos relajamos, dejamos que nuestro diafragma se comprima y vuelva a relajarse para que todo nuestro organismo esté en consonancia con la respiración y con el equilibrio que debe mantener el soporte de nuestro diafragma. También nos soporta la espalda y con esto evitaríamos un montón de dolores lumbares en la baja espalda.
Seguimos. Sí. Coherencia cardíaca. Coherencia cardíaca. Esta es mi preferida cuando quiero estar en un estado regulado y que también me permita ser efectivo trabajando. Entonces esto, bueno, es una respiración en la que ordenamos el ritmo de la respiración, equilibramos la inspiración y la expiración, me centro aquí en el pecho, más o menos equilibro, busco un ritmo constante, que puede ser inspirando en 4 y expulsando en 4, o en 5-5. Sí, tampoco tiene por qué ser perfecto, pero que sea suave. Y ahí, centrando la atención en el corazón, luego busco como un estado de ánimo, de aprecio, de disfrute, de cariño. Sí, y ahí se relaja. Es como si ese ritmo continuado y esa emoción nutritiva, por decirlo de alguna manera, envía una señal al cerebro como diciéndole algo así como de que todo está bien. Y entonces desactiva mecanismos de respuesta de amenazas y de congelación incluso, ¿no? Y entonces eso me permite estar más regulado y poder estar como bien focalizado en lo siguiente que voy a hacer. No sería algo meramente relajante, es como regulador y te mantiene regulado y efectivo, ¿no? Descongelación. Des y congelación. Activar, mover el diafragma vivamente. Exacto, este para mí es muy importante, y el siguiente que he puesto en la lista es muy importante porque yo por vergüenza y por trauma tengo una tendencia a la congelación muy clara, que me pasa y me ocurre, mi sistema nervioso lo decide por sí mismo, yo no decido que me pase, pero me pasa, ¿no? Entonces, pero me lo conozco muy bien. Entonces tengo cosas como las que he nombrado antes, ¿no? Pues me muevo, me agito, respiro vivo, o me voy a caminar, o empiezo a mover los músculos de la cara y lo acompaño con una movilización del diafragma viva. Sí, hago movimientos, es como algo vivo, es para agitar lo que se está quedando congelado, ¿no? Y entonces eso lo puedo hacer en momentos concretos, y también lo puedo hacer más sutil si estoy con gente que es un lugar habitual de congelación, o un lugar donde me podría ocurrir con cierta facilidad, ¿no? Ahí tengo mis técnicas. Vale, esta lista me la has pasado tú, David. Estamos sí. Wim Hof, que es una parte de activación, es una técnica activadora. Aporte de oxígeno. Venga, cuéntame. Exacto. También lo mismo, precisamente porque por la vergüenza del trauma puedo tener una tendencia a que haya un déficit de oxígeno. Entonces hay momentos, esta mañana lo he hecho, hay momentos en los que paro media hora para tener un aporte de oxígeno más alto de lo habitual. Y esta técnica de Wim Hof es una hiperventilación controlada. Podéis hacer 30, 40, 50 respiraciones vivas, fuertes, amplias, y luego hacer una apnea en vacío del tiempo que puedas, que esto hace que los vasos sanguíneos se abran, y entonces en la siguiente ronda de respiraciones el aporte de oxígeno general es muy amplio. Entonces suelo hacer una serie de 3, 4 rondas de esto, y entonces hago un momento de gran aporte de oxígeno al día. Incluso quizás esta respiración, ¿no? Si la vais a hacer, oyentes, hacedla con un profesional previamente. Claro, obvio. Porque es muy específica para una activación. Y ojo, si estáis embarazadas, tienes problemas de corazón, obvio. Hay situaciones que no deberíais ni siquiera intentar hacerlo, ¿vale? Pues está claro. Todo esto habría que consultarlo con un profesional. Pero de todas las que he dicho, especialmente esta, claro. Exacto. Sí. Vale. Antes de dormir, porque podremos hacer un podcast solo de los problemas que tiene España, no voy a decir el mundo. España, el país con mayor antidepresivos recetados del mundo para dormir. Entonces, antes de dormir. Bien, es curioso porque últimamente he estado usando desde hace algún mes
esta técnica, y es que funciona muy bien y tiene sentido, ¿no? Tú inspiras contando 4, 1, 2, 3, 4, retienes contando 7, y entonces ahí hay una combustión de oxígeno y se genera dióxido de carbono. Entonces tú empiezas a expulsar y alargas la expulsión a 8. Entonces hay durante más tiempo y en mayor cantidad dióxido de carbono en el sistema. Entonces eso va bajando. Claro, si hay mayor cantidad de dióxido de carbono en el sistema, va bajando las revoluciones, ¿no? Es como si fuese una droguilla, una especie de droguilla calmante, ¿no? Y luego el mantener ese ritmo respiratorio, al principio te concentras, pero luego enseguida pierdes la concentración y bueno, te vas a dormir, ¿no? Y entonces he puesto también, claro, puede ser inspirando en 4, reteniendo en 7 y expulsando en 8, pero si la capacidad respiratoria es menor, pues puedes usar una proporción similar, ¿no? Como inspirando en 3, reteniendo en 5, expulsando en 6. Como una especie de proporción parecida, ¿no? Que vaya en esa misma línea y funciona muy bien, la verdad. Esto nos va a ayudar a entrar en un sueño profundo, así. Sí, rápido. Exacto. Pero antes de hacer esto, que sería, yo recomiendo haber estado un rato, haber dejado las pantallas, tener un tiempo de tal, incluso yo siempre tengo un ratito, tanto en la siesta como a la noche, de ponerme las manos cerca del corazón y estar ahí tranquilamente, respirar ahí. Es como una forma de tratarme bien. Es una forma de tratarme bien antes de ir a dormir, antes del sueño. Es muy importante lo que hacemos antes de entrar en el sueño. ¿Y qué hacemos lo primero al levantarnos del sueño? Es fundamental. Esos 2 momentos son clave. ¿Por qué? ¿Por qué son tan claves? Porque cuando te vas a dormir, piensa que tu inconsciente va a seguir funcionando durante esas horas de sueño. Entonces, la información que te llevas justo antes de dormir es muy probable que vaya a estar presente en el resto del sueño, ¿no? Y luego cuando nos levantamos, claro, ¿qué es lo primero? ¿Qué es la primera información que nos llega cuando nos levantamos? Es la primera información que tenemos para afrontar el día. Sí, también es condicionante. Entonces, ¿cómo me quiero condicionar para descansar? ¿Cómo me quiero condicionar para enfrentar el día, ¿no? Respiración cuadrada. Bueno, esto ya lo he puesto por respiraciones que yo he hecho. Estas 2 que he puesto ahora mismo no las practico, pero la respiración cuadrada lo que produce es un equilibrio mental. O sea, la respiración cuadrada consiste en inspirar en un tiempo, contando 3 o contando 4, contando 5, lo que sea, y buscar que la retención en lleno, la expiración y la retención en vacío duren lo mismo. Sí, sería inspiro en 3, retengo en 3, expulso en 3, retengo en 3, inspiro en 3, son 4. ¿Qué diferencia tendríamos con la coherencia cardíaca, que es un poquito parecida? Es parecida, pero no hay retención, con lo cual es mucho más fácil de hacer. Es que la coherencia cardíaca lo que busca es que sea muy fácil, muy suave y no haya los menores cambios de ritmo. No hay, claro, porque las retenciones, depende de cómo las hagamos, y en cuanto las forcemos un poco, va a haber un cambio de ritmo respiratorio y no queremos eso en la coherencia cardíaca. Si generamos en esta respiración cuadrada, no la generamos, hormesis es el pequeño estrés, en la coherencia cardíaca. Exacto, eso es. Que quede claro, sí, eso es. Es que en la coherencia cardíaca buscamos que sea algo muy fácil, sobre todo suave y fácil. Luego alargar está bien, pero sobre todo que sea suave y fácil. Vale. David, 50 minutos ya más de conversación, que esto se pasa así. Ya. Podríamos hablar otros 50 minutos y de cada cosa que hemos hablado podríamos abrir el melón y detallarlo. Pero bueno, vamos a dejar aquí. Muy bien. Como siempre. Sí. Me gustaría cerrar con algo que he repetido varias veces. Es conocerse, descubrirse a través de la respiración y luego cuál es la estrategia inteligente. Esto nos lo decía mucho Piti Pinsach cuando le hice la entrevista.
entrenamiento inteligente. Y es verdad, es decir, debemos saber para qué hacemos las cosas. Las cosas a veces pensamos que son mágicas cuando ves a una persona sonriendo, con un buen estado de salud físico y emocional, pero todo eso detrás hay un trabajo personal. Unos tienen más, otros tienen menos, pero siempre hay un trabajo personal. Entonces, las dos últimas preguntas son: ¿dónde te podemos encontrar? Y una vez que nos digas esto, ¿con qué quieres cerrar esta entrevista? Pues mira, ¿dónde me podéis encontrar? Ahora mismo yo trabajo sobre todo desde casa y luego me desplazo para hacer formaciones, y me podéis encontrar en mi página web davidmedinamentor.com, y estoy últimamente bastante activo por Instagram y bueno, en Facebook también y en YouTube con las mismas palabras, David Medina Mentor. Con esas palabras me podéis encontrar en varios lugares. Y de ahí cualquiera me puede mandar un mensaje o consultar lo que sea. ¿Y con qué me gustaría cerrar la entrevista? Pues que es un placer y que me ha encantado hacer toda esta reflexión. Es algo que yo utilizo en mi vida diaria, casi todo lo que he nombrado. Profesionalmente lo utilizo menos ahora por las características del trabajo que hago, que es más igual dirigido a la terapia y a la formación y a la mentoría. Pero wow, ha sido como, digo, ¿cuánto tengo para contar? Son 30 años también lo mismo, ¿no? Digo, de cada punto puedo, ahora que estoy haciendo vídeos, digo, de cada punto puedo hacer un vídeo o varios, ¿no? Digo, wow, qué maravilla, ha estado muy bien, ha sido toda una oportunidad recopilar, ¿no? O sea... Bueno, eres un referente para mí. Yo que estoy empezando en este mundo de la divulgación, de la respiración, pues es un gran honor tenerte de nuevo, y espero que nuestros oyentes puedan valorar y tener esta información como su libro debajo de la almohada todas las noches, porque todo esto que hemos hablado es clave para vivir en armonía. Yo lo veo así. Esto es una joya. La respiración es impresionante. Es impresionante. Tiene muchísima importancia, oyentes. Muchísima importancia. Sí. Bueno, David, un gran abrazo. Un placer, igualmente. Y nada, nos vemos en la siguiente, que intuyo que tendremos una tercera conversación. Vamos a tener una otra. Bueno, un abrazo, Robert.